del derribamiento de la Unión Soviética, del fracaso de Fukuyama, etc. Pero el mundo está ahorita quizás en un reacomodo de fuerzas, porque han aparecido nuevas opciones que le dan otro matiz a este mundo. Nosotros hemos quedado, Venezuela digo, los venezolanos, hemos quedado en el centro de una contienda geopolítica que nosotros no buscamos y que hace 30 años nunca imaginábamos que íbamos a estar en el centro de esa contienda geopolítica, de ese enfrentamiento de un mundo que comienza a despertar hacia otras opciones posibles. Hay cuatro o tres elementos fundamentales que constituyen quizás la matriz del temor del imperialismo occidental. Y cuando digo imperialismo occidental no me refiero solamente a los Estados Unidos, sí, Estados Unidos en la cabeza, por supuesto. Pero todas las potencias occidentales europeas, llámese Inglaterra, Francia, Italia, etc., al lado de Australia, de Japón y de Canadá, constituyen la base o el nido fundamental que sostiene el imperialismo occidental. Después viene una potencia, yo llamo las potencias segundonas, Italia, España, quizás Polonia, etc. Viene un tercer nivel y más o menos en un quinto, sexto, séptimo nivel pudieran estar Perú, Colombia, etc. Pero así se conforma ese mundo. Y esta lucha geopolítica se centra también en porque como la aparición de nuevos elementos geopolíticos le han dado un cariz inesperado a esta lucha. Por ejemplo, el sistema mundo. El sistema mundo se conforma con Estados Unidos y esas potencias segundonas sirviendo de matriz y de motriz a lo que conocemos como este sistema mundo. Y que ese sistema mundo gira alrededor de la concepción de centro-periferia. Es decir, para que este mundo funcione, para que este sistema mundo siga imponiéndose como la matriz que maneja la humanidad prácticamente, tiene que existir un centro, y Europa ha entregado desde el momento en que entrega su territorio, sus políticas incluso a la OTAN, comienza a funcionar este sistema mundo que se conforma en los Estados Unidos, las potencias occidentales, etc. Y al lado, por supuesto, se nos planifica y se nos incluye a todos nosotros, a todos, sobre todo al tercer mundo, África, el sudeste asiático, Latinoamérica, etc. Se nos entrega la condición de países, estados, sociedades, pueblos, etc., subordinados periféricos, es decir, que nosotros no tenemos ni siquiera el derecho a levantar la cabeza. Les pongo como ejemplo, ustedes los chilenos son los primeros, o Chile es el primer exportador mundial de cobre, pero ustedes los chilenos no le ponen el precio al cobre. Y cuando del norte industrializado al sur no industrializado, o al sur subdesarrollado, etc., vienen los productos derivados del cobre, ustedes los chilenos tampoco le ponen el precio al cobre. El precio al cobre se lo ponen el cobre a las fulanas bolsas, que tampoco entiendo por qué, si Chile es el primer exportador mundial de cobre, por qué la bolsa que le pone el precio al cobre no está en Santiago, o está en Iquique, o está en Arica, o está en alguna de estas, en Rancagua, no sé. Cosa veredes, ¿verdad? Eso ocurre con todo el tercer mundo y este mundo periférico. Nosotros estamos, de acuerdo a la visión céntrica, periférica, estamos condenados a ser permanente, secular y ya definitivamente meros exportadores de materia prima. Si nos atenemos solamente al desarrollo tecnológico, incluso al desarrollo social, hace unos 20 años se hablaba de que estábamos a 100 años luz de diferencia en materia de desarrollo tecnológico, social, político, cultural y ambiental. 20 años después creo que estamos a 200 años.
Pero son tres elementos fundamentales que generan este temor en esas potencias. En primer lugar, el surgimiento de China. Bueno, se esperaba que más o menos en el año 2030, 2040, China comenzara a entenderse como una potencia emergente, ¿no? Hoy día China es una realidad y que las potencias occidentales que han entregado el liderazgo a los Estados Unidos comienzan a entender de que hay una potencia emergente y a la que hay que respetar, guste o no les guste. Es China. En segundo lugar, el gran temor de los Estados Unidos es la pérdida del dólar, que la pérdida de su característica como moneda hegemónica mundial del dólar. Y ya comienzan a verse atisbos de que efectivamente el dólar comienza a debilitarse. Y creo que un gran paso para la humanidad, incluso una gran conquista para el tercer mundo sería que el dólar deje de ser la moneda hegemónica mundial. Por supuesto, las élites locales, sobre todo las élites económicas, afianzadas a las élites políticas, se van a oponer fuertemente a esto. Y el tercer gran temor, sobre todo en los Estados Unidos, es la unidad latinoamericana y caribeña. Y en eso creo, compañeros, que sí nos están dando, nos están pegando muy duro. Prácticamente la desaparición de UNASUR, la nulidad casi absoluta ya de la CELAC, nos está indicando que efectivamente los Estados Unidos están logrando ese gran objetivo de siempre. Cuando creímos que habíamos avanzado y que habíamos dejado por detrás 200 años de aspiraciones, de esperanza, de sueños, cuando surge UNASUR, cuando surge la CELAC, cuando surge la ALBA, ahora nos damos cuenta de que hay intereses contrapuestos que están no solamente creando otras instituciones que sabemos que son instituciones de carácter netamente geopolítico, en tanto lo económico, porque aquí lo que se está tratando es de unir Mercosur con la Alianza del Pacífico y a partir de allí comenzar un nuevo proceso para retoma de la idea del ALCA, que ahora no viene de norte a sur, sino que va de sur a norte con la entrega de las élites políticas y económicas locales. El día pasado, este señor John Bolton, demasiado conocido como para tratar de dar una explicación de ese perfil personal o biográfico de este sujeto, él decía que sí, que lo que les interesa de Venezuela es el petróleo y que ya están planificando para que las compañías petroleras norteamericanas exploten, distribuyan, comercialicen y hagan lo que les dé la gana con el petróleo venezolano. Es muy cierto. El petróleo es uno de los elementos fundamentales por los cuales podemos explicar por qué a Venezuela. Pero yo, en lo personal, tengo mi duda de que sea el elemento fundamental. Yo le asigno, en lo personal le asigno sí un gran valor, pero creo que al final de toda esta historia es el modelo político y social. Y son las cosas, algunas de las cosas, de los avances, de las conquistas sociales, políticas, culturales, económicas que hemos hecho en Venezuela, pero también por otro lado las cosas que hemos hecho que chocan contra ese modelo occidental cristiano que no acepta muchas de estas determinaciones, de estos avances, de estas conquistas, tanto en el orden interno como en el orden externo, como trataré de explicarlo. Me refiero a ese modelo político y social, porque efectivamente, tanto lo interno como lo externo choca, molesta, enfada, y que a partir de la unidad popular acá en Chile con Salvador Allende, cuando se impone por primera vez un gobierno con tendencia socialista, con elecciones, en la contienda democrática abierta, a partir de ese momento los Estados Unidos y buena parte de Europa se propusieron no dar posibilidad ni respiro a ningún otro proyecto que tuviese esas características. Porque este es el continente más rico, pero es el continente más desigual del mundo. Y el modelo político neoliberal, pro-norteamericano,
pro-gringo, pro-europeo, eurocéntrico, racista, supremacista, necesita de que este continente sea mero exportador de materia prima y necesita que este continente siga manejándose con la estructura que se maneja, que es la desigualdad, la pobreza, porque esa concepción eurocéntrica necesita de ello, vive de ello, respira por ello, por la desigualdad, por la injusticia, por la exclusión y por la explotación de nuestros recursos naturales. Si en este continente surgen, no 1, 2, 3, 4, 5 proyectos políticos con las características como las planteaba el presidente Salvador Allende, o como las planteaba Hugo Chávez, o Correa, Evo Morales, Lula, etc. Si surgiesen 3 o 4 proyectos políticos de esa naturaleza, de esas características, como es el caso nuestro, este continente estaría otro. Este continente comenzaría a entenderse a sí mismo. Lamentablemente, las élites locales se constituyen en el primer fundamento y en la primera base que valida este concepto del eurocentrismo, que incluye también a los Estados Unidos. Este modelo político que atiende a lo social primero. Voy a hacer un repaso de las cosas internas que están molestando. En primer lugar, cuando Chávez llega a la presidencia de la República, en Venezuela la pobreza pasaba del 50%. Un país con las riquezas como Venezuela. Que la pobreza extrema o pobreza crítica superaba ya el 25%. Bueno, pero es que ese era el propósito para que fuese posible el dominio sobre los recursos naturales, el dominio sobre el sistema político y económico, es que esa pobreza siguiera creciendo. Y que nosotros los venezolanos aceptásemos como una fatalidad de que la pobreza es necesaria, de que la pobreza tiene una justificación. Yo digo, hoy en día, que tantos organismos internacionales, llámese el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, CEPAL, Naciones Unidas, Banco Mundial, etc., se han dedicado mucho a estudiar la pobreza y a los pobres. Pero qué cosa, no estudian a la riqueza ni a los ricos. A ver cómo ya lo han hecho para llevarnos a este estado de indefensión, de muerte lenta, porque es una muerte lenta a la que se está llevando este continente tan contradictorio, este continente que no termina de arrancar. Y cuando vemos estas cosas de la muerte de la CELAC, de UNASUR, etc., tenemos que empezar a preguntarnos si vale la pena seguir esforzando. Yo creo que vale la pena seguir esforzándonos y sacrificándonos, porque si no, nosotros, todos, absolutamente todos en este continente, vamos a hacer lo que el norte quiere que seamos: pobres, desarrapados, incultos, ignorantes, meros consumidores de lo que ellos produzcan y pretendan, como lo pretendió con el ALCA, que repito, comienza ahora a reconfigurarse a partir de la unión entre Mercosur y la Alianza del Pacífico. Combate a la pobreza. ¿Qué estamos haciendo en Venezuela? ¿Qué nos piden los organismos internacionales? Llámese el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, FAO, UNESCO, Organización Mundial de la Salud, etc. ¿Qué nos piden? Nos piden salud y educación gratuita. Bueno, eso estamos haciendo en Venezuela. Cuando Chávez llega, ya el 38% de la educación universitaria en Venezuela estaba en aulas privadas. Hoy eso se ha retrotraído a menos de un 20%. Y no es porque se hayan cerrado universidades privadas en Venezuela. No, es que la educación pública ha avanzado tanto que ha ido achicando a la educación privada. En Venezuela, el joven que no va a una universidad es porque decide no ir, pero no porque le falte oportunidades en universidades. Nos piden a los organismos internacionales salud gratuita. Bueno, eso estamos haciendo nosotros. Hemos diseñado todo un sistema apoyado, ayudado por el hermano Pueblo y por Fidel y por Raúl, ahora por el presidente Díaz-Canel, por el hermano Pueblo de Cuba. Hemos diseñado una red
de salud gratuita, y podemos decir con orgullo que hoy tenemos un médico en cada villa, en cada barrio. En Venezuela, para que lo sepan, compañeros, en los cerros de Caracas, una persona que le diera un ataque cardíaco o algo a medianoche moría, estaba condenado a morir. ¿Quién lo bajaba? ¿Quién lo atendía? Eso ha cambiado. Eso que nos pide ¿qué es lo que nos piden los organismos internacionales? Vivienda, no vivienda lujosa ni vivienda, no, vivienda con un piso de concreto sano, vivienda con un sistema de agua potable, vivienda con sistema de alcantarillado, vivienda con electricidad. Eso es lo que nos piden. Bueno, eso estamos haciendo. Por supuesto que hay muchas de estas iniciativas, muchos de estos programas, nosotros los llamamos misiones, que están molestando en suma al capitalismo exterior. Casi 3 millones de viviendas hemos construido en 11 años y por supuesto eso ha reducido a una mínima expresión las ganancias de las empresas inmobiliarias y sobre todo de los banqueros por la construcción de viviendas. Porque más del 80% de la vivienda que se construye hoy de interés social en Venezuela la está construyendo el Estado y la comunidad. Y vivienda, porque se me dice, es populismo, porque resulta ser que entregarle una vivienda a un pobre en este continente, con esta prensa o con esta cierta prensa, es populismo. Sepan, compañeros y compañeras, que en Venezuela no se está regalando la vivienda. Lo que está haciendo el Estado es vender a precio de costo la vivienda. Y si hay casos excepcionales donde hay una familia muy pobre, etcétera, a la que se le ha entregado una vivienda con un subsidio a veces casi del 100%. Eso molesta al capital. Pero molesta al capital también. Por ejemplo, una ley novísima, poco conocida, que estamos tratando de que se conozca, que es la ley del parto humanizado. ¿Por qué descubrimos? Y eso ocurre en toda Latinoamérica. En la Latinoamérica neoliberal. ¿Qué descubrimos? Que ya más del 60% de los partos en nuestros países son por cesárea. Porque hay un negocio detrás de eso. El presidente Maduro, bueno, en Venezuela se daba el caso de que una mujer que iba a un hospital público y entonces la atendía el médico, pero ese médico también era médico, es médico en una clínica privada, de una vez le decía, usted tiene un parto de alto riesgo o un embarazo de alto riesgo, por lo tanto, usted tiene que ir a mi consulta, le daba una tarjetita, le espero a las 3 de la tarde en la clínica tal y cual, etc. Y allá me mostraba radiografías o ecogramas que podían ser de otra mujer y no de ella. Miren, su niñito tiene un problema acá o allá, etc. Por supuesto, una mujer va a tratar de contrarrestar la opinión de un médico. Y al final terminaba en una cesárea privada, por supuesto, con un altísimo costo. Estamos acabando con eso. Hoy en Venezuela, la mujer que va a parto, pare con el médico que le dé la gana o con la doctora que le dé la gana, no con el que diga la clínica ni el hospital. Y paren las condiciones que ella dice. Es la mujer que hoy en Venezuela está decidiendo si es parto natural o si es parto por cesárea o si es parto X. Eso molesta sumamente al capital. Nosotros hemos dicho que a lo interno hemos adoptado un camino del cual no hay marcha atrás, que es el modelo social integrado o integrando al pueblo, integrando a toda la voluntad e integrando las aspiraciones, las justas aspiraciones de nuestro pueblo. No vamos a privatizar ni las autopistas, ni el petróleo, ni el gas. No vamos a participar en tratados de libre comercio alguno. No vamos a participar en esquemas que sabemos por dónde vienen, que son empresarios que están imponiendo el modelo político a partir de esa visión de que la pobreza es necesaria, de que la discriminación racial es necesaria, de que el supremacismo blanco es necesario, y esa cantidad de conceptos a los que nos oponemos. Nosotros nos oponemos terminantemente, así como nos oponemos a la privatización de la educación, de la salud, de nuestra infraestructura, de la electricidad, del petróleo y del gas. Nos oponemos también a que se derogue nuestra ley de pesca que impide
elimina y execra de Venezuela la pesca de arrastre. Pero también nos oponemos por ley vigente al uso de las semillas transgénicas, porque sabemos lo que hay detrás de eso, no solamente la destrucción de la cultura campesina, de la destrucción de la destrucción de la cultura, del hacer en la tierra, de los pobres, de los más desamparados, de los indígenas sobre todo. Nos oponemos a ello. Nos vamos a privatizar el agua. El agua en Venezuela es un bien público, de acceso universal. Y el Estado lo único que tiene que hacer es asegurar de que el agua tenga la calidad suficiente para convertirse en un elemento fundamental para la vivencia y para el desarrollo. Hemos hecho cosas que molestan. Por ejemplo, existe en Venezuela, y aquí nos explicamos el porqué de esta cierta prensa. El presidente Chávez logró, después de mucha oposición, incluso en la Asamblea Nacional, aquella Asamblea Nacional, que los dueños de medios de comunicación, los dueños de bancos en Venezuela no pueden ser dueños de medios de comunicación. Y ustedes saben la lucha férrea que tenemos con esto. Porque hoy en día los medios de comunicación prácticamente se han convertido en el brazo armado de los intereses económicos, sobre todo de los banqueros. Hay un banquero acá en Chile que tuvo un banco en Venezuela, pero es dueño de medios de comunicación. Acá. Tuvo que salir de Venezuela porque ese modelo no le conviene a su banco. Nosotros una ley, por ejemplo, que impide el anatocismo en Venezuela. No hay en Venezuela cobro de intereses sobre intereses. Y por supuesto, cuando uno va sumando que los dueños de medios de bancos no pueden ser dueños de medios de comunicación, de que no hay práctica de anatocismo en Venezuela, de que la vivienda en Venezuela la está construyendo en su mayoría el Estado, entonces uno comienza a entender por qué el embate contra un proyecto político de esta naturaleza. Y puedo narrarle, compañero, más de 40 experiencias de este tipo que se desarrollan en Venezuela, que chocan contra eso. Hacia el ámbito externo, el presidente Hugo Chávez, para que tengamos también una aproximación sobre esto, el presidente Chávez decidió, después del golpe de Estado de abril del 2002, no comprar más armamento, ni a Francia, ni a Estados Unidos, ni a Israel. Esto que ustedes ven ahora de la nueva Fuerza Armada con un nuevo armamento, por supuesto que es un país con el potencial de compra de armamento, pero no es un país militarista ni mucho menos, choca mucho con los intereses de la industria militar de esos países, sobre todo de la industria militar norteamericana. Hay una ley importantísima, que es la ley de control aeroespacial, que ha permitido a nuestro país, esa fue una de las últimas leyes que el presidente Chávez promulgó, pero que no las pudo poner en ejecución porque entró en el periodo de criticidad de su salud y no pudo ponerla en ejecución, y es la ley de control aeroespacial. Esa es una ley que permite el derribamiento de aviones. Desde el año 2013, desde mayo de 2013, cuando se pone en ejecución la ley, hasta la actualidad, más de 200 aeronaves transportadoras de droga, de armas, de municiones, etcétera, han sido derribadas sobre el territorio venezolano. Entonces nosotros nos hemos convertido en un muro de protección incluso que favorece a la humanidad. ¿Cuántas toneladas han quedado destruidas en territorio venezolano porque se han derribado esas aeronaves? Esa es una de las leyes, igual que la ley contra los transgénicos, contra la pesca de arrastre, contra la privatización de nuestros recursos naturales, contra la privatización del agua. Son leyes que, por supuesto, van a ser delegadas en un hipotético gobierno de derecha o de extrema derecha. Ahí. Por esta y múltiples razones, compañeros, nosotros hemos tomado la férrea decisión de que ya no hay marcha atrás. No hay marcha atrás.
con este proyecto. Diría más, si al presidente Maduro se le ocurriera, no se le va a ocurrir por supuesto, dar marcha atrás en alguna de estas conquistas, mínima marcha atrás en alguna de estas conquistas, el proyecto se iría a fondo. Porque ya este no es un asunto del presidente, ya este no es un asunto ni siquiera de planes y proyectos, esto es un asunto que el pueblo lo asumió como propio. Y tan lo asumió como propio que lo que vimos en estos días, cuando los Estados Unidos nos propinan el apagón eléctrico, ¿qué vimos? Vimos incluso a una clase media que por primera vez nos aplaude un apagón en Venezuela. Y vimos por primera vez una clase media que salió a la calle a reunirse con los pobres. Y vimos por primera vez a una clase media que comienza a entender los códigos de esta lucha, de esta guerra no declarada, pero guerra efectuada por el gobierno norteamericano, por todos los proyectos políticos y gobiernos que siguen las tesis del dominio, las tesis supremacistas del gobierno de los Estados Unidos y las potencias aliadas. Este tipo de escarnio, y que tratamos de explicarnos a nosotros mismos de por qué a Venezuela. No solamente son las riquezas naturales, repito, es un modelo político que llegó y se quedó. No puede el presidente Maduro, ni el liderazgo del Partido Socialista, ni de cualquier otro partido de izquierda en Venezuela, dar un milímetro de marcha atrás respecto a estas conquistas. Y si lo hicieron. Se habla de crisis humanitaria en Venezuela. Es una tontería de tal magnitud. Si en Venezuela existiese efectivamente una crisis humanitaria, ya el gobierno hubiese caído, el proyecto hubiese caído. Pero lo que vimos el día pasado, así como lo vimos en 2002, cuando el pueblo se montó en los hombros al presidente Chávez y lo regresó al poder, un pueblo que no estaba organizado, no existía ni siquiera el pueblo patriótico, no existía el PSV, y sin embargo el pueblo le dijo a Chávez, sigue con ese proyecto, ese es mi proyecto, el pueblo lo ha asumido. La mayoría lo hemos asumido, por lo tanto es imposible dar marcha atrás ni que lo propusieran. Compañeros, hay 4.000 elementos, 4.000 fundamentos que explican este estado de guerra, este estado bélico de los Estados Unidos y los gobiernos que siguen a los Estados Unidos contra Venezuela. Pero hay una decisión tomada. No es posible dar marcha atrás. No es posible decir no a una realidad que hoy en día cambia diametralmente en Venezuela. Esas etiquetas que se utilizan para tratar de cierta prensa y del mundillo político dentro y afuera, y que el presidente Maduro hay que derribarlo sea como sea porque es ilegítimo, esas son etiquetas gebelianas que utiliza esta cierta prensa y esta cierta vocería política. Nos dicen, no hubo elecciones libres en Venezuela, pero se han fijado que nos tratan de explicar por qué ellos dicen que no son elecciones libres. Las elecciones no fueron transparentes, pero ahí se quedan en la etiqueta gebeliana. No explican por qué ellos piensan que no son elecciones transparentes. Pero van a más. Mentiras tan horrorosas como que no participó la oposición. Es decir, que los otros 4 candidatos presidenciales eran también aliados al gobierno, según esa teoría. No hay ningún elemento, ningún fundamento, ningún hecho que indique de que esas elecciones del 20 de mayo del año pasado que dieron un nuevo periodo presidencial al presidente Maduro sean ilegales, no sean democráticas, no sean transparentes, etc. Los informes de los organismos internacionales serios, no de la OEA, porque la OEA observó las elecciones en Colombia, donde hubo compra de votos, donde hubo fotocopias de votos, de tarjeta electrónica, de tarjeta de votación, pero esas fueron avaladas por la OEA. Esas son las elecciones que le gustan a la OEA. De paso, déjenme decirles también que nunca la OEA participó en elecciones en Venezuela.
ni antes ni después de la revolución o con la revolución bolivariana. Está la desconfianza que incluso que los mismos Adeco y Copellanos le tienen a la OEA. ¿Qué? No, nunca permitieron la participación de... Pero hay observación internacional en Venezuela, observación internacional seria, profesional, tecnopolíticamente avalada incluso por las Naciones Unidas. En Chile no hay observación internacional y se respeta mucho. Está en su constitución, está en sus leyes, de que no hay observación internacional, hay que respetarlo. El problema es cuando no se respeta a los países o a los gobiernos que se acercan a la observación internacional en sus elecciones. Yo por último, mi compañero, les diría, me voy a tener mucho las preguntas que ustedes puedan hacernos. Tengan confianza en que el pueblo, o tengamos confianza en que el pueblo venezolano, sus presidentes, su liderazgo, su cultura, nuestra historia que no es bien comprendida con estos líderes políticos que fueron a Cúcuta sin entender la historia de Venezuela. Nosotros somos caribeños y los caribeños conquistaron el Caribe y el pueblo caribe salió de Venezuela. Pero de Venezuela también salió la expedición libertadora, que dio libertad a 5 países en este continente y llegó a constituir la Gran Colombia. Pero de Venezuela también salió la expedición libertadora, y este es un dato no menor, que conquistó no, porque en realidad ahí estaba todavía el Imperio Español en la Florida, y que el Libertador envió ejércitos que conquistaron, sacaron y expulsaron a los españoles de la Florida y constituyeron la República de la Florida. Incluso esa república tuvo constitución y tuvo moneda propia. Después los americanos, por supuesto, echaron a esa fuerza libertadora de allí. Pero no hay una interpretación causal. Acá, este presidente Duque, él soñaba con llegar en un tanque colombiano el 23 de febrero, llegar a San Cristóbal, la capital provincial, montaba un tanque enarbolando la bandera colombiana y declarándose o autoproclamándose el nuevo libertador de Venezuela. Es una locura. Es una locura, es un estado demencial al cual les ha llevado el imperio norteamericano. Nada de eso le va a resultar. No le resultó la OEA, no le ha resultado el Grupo de Lima, no le ha resultado las convocatorias al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Le voy a explicar 3 razones muy útiles. Ellos tienen las armas, nosotros tenemos la razón. Ellos tienen el poder, nosotros tenemos la fuerza. Y ellos tienen el reloj, pero nosotros tenemos el tiempo, compañeros. Compañero Esteban, tenga la amabilidad, por favor, de escribir sus preguntas. Por favor, ahí. Entre tanto, le recordamos que nuestro país sufrió un golpe de Estado. En 1970, cuando Salvador Allende gana las elecciones, recordemos que no era presidente aún, y con armas contrabandeadas en valija diplomática de la embajada norteamericana, un grupo de ultraderecha asesina al general Schneider. Nunca hemos escuchado de nuestras Fuerzas Armadas un rechazo a esto, y tampoco una actitud de defensa del pensamiento de Schneider. Desde el Salón Oval de la Casa Blanca, en una reunión de 15 minutos, Helms, jefe de la CIA, el embajador, y Nixon, Kissinger, toman la decisión del track 1, track 2 y los planes que hacen hasta que culmina con el golpe de Estado del 73. Los procesos son muy similares, compañeros. Preparen sus preguntas, por eso estoy hablando. Es tan así que hoy los compañeros tienen las CLAP. Nosotros tuvimos la JAP. Yo aquí me encontré con unos compañeros de la JAP. Y esa fue una pelea enorme, que existían las JAP que estaban en la población
y los comités de vigilancia de la producción dentro de las empresas del área social. Muchos de los asesinados posterior al golpe de Estado son ex inspectores de la JAP o compañeros miembros de los comités de vigilancia de la producción del área social de la economía de Salvador Allende. Bueno, alegrémonos de que estamos acá pensando y fortaleciéndonos para luchar contra el mismo imperialismo. No es otro. Pregunta, compañero. Le hago las dos preguntas de inmediato. Explique, por favor, el sistema de jubilaciones de Venezuela. Una. Sistema de jubilación, Fondo Solidario, Universal Intergeneracional. Eso es lo primero. Y segundo, es interesante lo de la pregunta porque el salario mínimo en Venezuela es constitucionalizado. Es decir, la Constitución mandata a que ningún venezolano pensionado puede recibir menos de un salario mínimo. El año pasado se cerró un ciclo que inició el presidente Chávez, que se propuso como un sueño, no llegó a verlo, no llegó a realizarlo, y él soñaba desde quizás de los primeros años de su gobierno, de su primer gobierno, con un 100% de la población jubilable en Venezuela pensionando. Hoy ese sueño es cierto. En Venezuela, todas las mujeres tienen su pensión, los hombres tienen su pensión. La mujer que haya cumplido 55 años y el hombre 60 años, tiene derecho a una pensión. Y esa pensión, quien no haya cotizado a la seguridad social, por múltiples razones, porque es un fenómeno en todo nuestro país, quien no haya cotizado tiene un salario mínimo como pensión. Y quien haya cotizado, hay una tabla de acuerdo a la cantidad de años, etcétera y tal, pero normalmente pasa de un 80 a un 97, por un 80, 90, en algunos casos hasta un 100%, la persona jubilada recibe el 100% del último salario. Pero repito, si no ha cotizado a la seguridad social o el seguro social, tiene por lo menos el salario mínimo. Eso respecto a la pensión. En Venezuela se habla de que el salario baja. Sí, tenemos una situación económica que efectivamente obliga incluso a las pensiones a ser bastante bajas. Pero ojo, en Venezuela el trabajador recibe 17 salarios al año, porque recibe los 12 salarios normales, pero recibe 4 salarios integrales sin descuento como aguinaldo en diciembre, y además recibe un salario vacacional. Son 17 salarios. De manera que, teniendo hoy el 100% de pensiones en edad jubilable, una de las leyes, la Ley Orgánica del Trabajo, va a ser una de las primeras leyes que va a ser derogada en Venezuela. ¿Por qué? Y aprovecho, ¿no? Aunque no es el tema preguntado. Nosotros hemos logrado ya 35 horas de jornada laboral semanal nocturna y 40 horas diurnas. Esa es una de las primeras leyes que va a ser derogada. El fondo de pensiones va a ser privatizado. La mujer va a regresar a los 60 años y el hombre va a regresar a los 65 años para tener derecho a jubilación. Ya. Compañero, segunda pregunta. Si el dólar no fuese la moneda hegemónica en Venezuela, ¿cuál podría ser? Y realmente, ¿es necesaria la hegemonía? Es necesaria la hegemonía, ¿no? La hegemonía, sobre todo la hegemonía de los elementos fundamentales o estructurales del capitalismo, como lo conocemos, no debería tener hegemonía. La hegemonía que nosotros pudiéramos reconocer es la hegemonía del ser humano como elemento central y fundamental de todo sistema político y social. No la hegemonía del dólar ni la hegemonía norteamericana, no. El dólar no tiene hegemonía en Venezuela. Es una moneda que circula. Pero la moneda nacional es el bolívar. La moneda en la que se transa, y sobre todo ahora que estamos migrando a sistemas
a sistemas cibernéticos o electrónicos o digitales para la gestión financiera de las empresas, del Estado, de la familia, del individuo, son mecanismos electrónicos. Estamos mirando a eso porque tenemos al lado como vecino un Estado, no un país, no una nación. ¿No? El pueblo colombiano no es así. El pueblo colombiano no se parece en absoluto a sus gobernantes. Pero tenemos un Estado que, asociado con el narcotráfico, porque hay que decirlo, porque es así, demostrablemente, el Estado colombiano se ha dado la tarea de que todas las emisiones de billetes venezolanos las capturan, las destruyen, las entierran, las queman, etcétera, y tal, para atacar nuestro sistema económico. Como no podemos evitarlo, nos estamos yendo hacia sistemas informatizados, electrónicos, digitalizados, etcétera, para las transacciones, para cualquier transacción. El pueblo en Venezuela, el pueblo de a pie, incluso ya maneja herramientas de este tipo que yo no las conozco todavía porque no estoy allá aún, pero sí las manejan y bueno, y pagan y etcétera, y transan con un teléfono, con un sistema de biopago, etcétera. Se ha popularizado el gobierno electrónico financiero en ese sentido. Gracias, compañero. ¿Qué sucede en el acuerdo de paz del año 2014 de la CELAC? Seguramente se refieren a este acuerdo firmado por todos los presidentes de América Latina y el Caribe, que declara América Latina territorio libre de armas nucleares y de guerras, territorio de paz. Seguramente esa es la pregunta. Pero bueno, es lamentable que Colombia se haga miembro de la OTAN en una cosa tan absurda. Compañero. Sí, efectivamente. Es una aspiración, es un sueño de que este continente sea el territorio de la paz por excelencia en este planeta Tierra. Pero las élites locales, por intereses económicos, geopolíticos, por intereses políticos, están destrozando esa aspiración, esa justa aspiración. Se firmó tratado, etc., pero ¿qué demonios le interesa al capitalismo norteamericano que subyuga a los intereses y a las huestes locales? Paz, integración, avance, conquistas sociales, igualdad, no pobreza. ¿Qué tiene que ver eso con el pensamiento hegemónico norteamericano o occidental cristiano? Absolutamente nada. Yo no les digo de pesimista, pero veo las cosas muy negras para este continente en este futuro próximo. Si desaparece la CELAC como desapareció UNASUR, y si aparecen nuevos mecanismos que lo que vienen es a dar respuesta a un interés netamente económico, volver a refugir y subyugar este continente, convirtiéndonos en el gran anaquero de los americanos y los europeos. Por eso viene el ALCA, que repito, es la unión de Mercosur con la Alianza del Pacífico. Gracias, compañero. Solamente un comentario que le piden a usted, compañero, que nos cuente un poco de la solidaridad de Venezuela con los pueblos latinoamericanos. Disculpa, esa pregunta la hice yo, más que nada por las misiones que se han realizado. Yo fui una de las personas beneficiadas por la misión Milagro. Partieron muchas misiones y no solamente en Chile, sino en Bolivia y muchos países que pudieron, siendo acá personas que no pueden acceder a la salud pública, y fue un gran aporte hacia América Latina. Agradezco la posibilidad que se le dieron a muchos chilenos que tuvieron ese maravilloso beneficio y todo pagado. Muchas gracias, Lucas. Efectivamente, el presidente Chávez imaginó esto, que la integración, pues la salvación de Latinoamérica comenzaba por la integración. No que Estados Unidos dijese o no dijese y Canadá, etcétera, ¿no? Pero comenzaba precisamente por la integración. Y esa integración comienza precisamente por el altruismo, la generosidad, la entrega, la disposición de buscarnos unos a otros en Latinoamérica. Es saber que somos los mismos. Nosotros, si fuésemos, como dicen los gringos, un patio trasero, sería otra realidad. Ojalá fuésemos un patio trasero. El problema es que somos 32 patiecitos
subyugados uno por un lado, etc. Y ese ha sido el propósito histórico de los Estados Unidos, mantenernos separados, porque este continente unido diría o estaría contando otra historia. La misión Milagro comienza a tener problemas cuando algunos gobiernos comenzaron a poner pero al aterrizaje de los aviones que iban a buscar a los compatriotas de otros países. Y cuando los colegios médicos, sobre todo los oftalmólogos, comenzaron a introducir demandas ante sus respectivos estados, porque los médicos que atendían, los médicos cubanos, los médicos venezolanos, etcétera, no eran médicos, sino que eran brujos y cosas y tal, etcétera. Allí comenzó el decaimiento, pero nosotros tenemos aspiración de volver a comenzar la misión Milagro en alguna oportunidad. Les voy a narrar esta historia, o esta historia, este dato. Venezuela, con Petrocaribe, con el ALBA y con el Fondo de Desarrollo, de Apoyo al Desarrollo, OPEC, Venezuela colabora más con el tercer mundo en términos de dólar sobre dólar que los Estados Unidos, y que Francia y que por esos países se dicen que colaboran con el desarrollo, Alemania sobre todo. Venezuela, por cada dólar que pone Alemania para apoyar programas de interés político, por supuesto, Venezuela pone $3. Cuando sumamos Petrocaribe, cuando sumamos el Fondo OPEC y cuando asumamos el Banco ALBA, Venezuela colabora mucho más que los Estados Unidos con el tercer mundo. Tenemos programas y proyectos de cooperación como los tiene Cuba, por ejemplo, con esa labor extraordinaria, humanitaria, que hay que reconocerle. Hoy los médicos cubanos están en más de 40 países, atacados por supuesto, porque no interesa un modelo de salud que anteponga la prevención antes que la cura. Ese es otro problema gravísimo que tenemos en este continente. Otro problema gravísimo. Estos sistemas políticos les conviene una población enferma, porque la población enferma es ingreso para la medicina privada. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, que son los primeros países que producen aparatos, etcétera, para la cura. La cura está bien, pero hemos llegado a un estado de indefensión de la humanidad frente al problema de la salud, porque los intereses geopolíticos y económicos nos obligan a enfermarnos para luego ser curados. Nosotros seguimos el modelo francés después de la Primera Guerra Mundial, que lo tomó muy bien Fidel, lo desarrolló, que es la medicina preventiva anteponiéndose a la medicina curativa. Muchas gracias, un gran aplauso para el ponente. Amigas, amigos, tenemos una pausa de 10 minutos, de 10 minutos, porque trabajemos juntos que la lucha sigue, trabajemos juntos que la lucha sigue. Venezuela siente